soviético Y empieza. que José Listo. Stalin había marcado desde el principio, ¿no? Y luego su sucesor, porque Stalin, como eh, se sabe, en 1953 va a fallecer, pero la política comunista va a continuar con esa misma tendencia de ser un Estado autoritario, un Estado centralizador, un Estado controlador, bajo Nikita Khrushchev, que va a ser el sucesor de José Stalin. Y, y la China de Mao, la China comunista de Mao, buscó mantener su distancia, ¿sí? Eh, para apoyarse más en la realidad, en la cultura china, donde la mayor parte de la población era predominantemente rural, ¿sí? Era una China agrícola en gran parte, y va a intentar después dar el gran salto a una China industrializada, una China modernizada, pero a costa de una política de represión hacia todos los opositores, hacia todos los disidentes, ¿sí? Al terminar, te, lo cual llevó a China a terminar convirtiéndose en un régimen también dictatorial, ¿sí? Eh, que llevó incluso a las enormes hambrunas que padeció China en los años 50, 60, ¿sí? A la persecución de disidentes, de opositores. Y para los años 80, por supuesto, ya Mao había fallecido, pero el gobierno eh, ¿cómo se llama este sucesor de Mao? El nombre, duró mucho tiempo en el poder. Eh, Deng Xiaoping, aquí está, se me fue el nombre. Él va a ser el sucesor de Mao Zedong, Deng Xiaoping, un compañero muy cercano a Mao, ¿sí? Sucesor muy digno de la política comunista que Mao representaba, y él va a continuar con esta tendencia, ¿no? de un Estado comunista que busca llevar a la práctica las ideas de Marx, de Engels y ahora de Mao Zedong, y donde, como vimos en los años 60, los jóvenes estudiantes que no se quisieran subordinar, ¿no? Someter a los dictados del Partido Comunista Chino en favor de estas grandes reformas sociales, económicas, pues iban a ser pues apresados, ¿sí? Eh, recluidos en centros de ideologización, de reeducación, un poco para convencerlos de que estaban equivocados y que debían de corregir su error. Y en medio de esa política pues muy asfixiante bajo la cual vivieron los chinos en esos años 60, 70, eh, llegamos a la década de los 80, ¿sí? En los albores ya de la caída del mundo, del bloque de países comunistas de Europa del Este, y China, ese dragón milenario que parece por momentos acallado, silencioso, donde parece que los grandes cambios no se dan, vienen los jóvenes estudiantes, otra vez chinos, eh, a imprimirle cierta presión al aparato político, y, social, cultural y económico de China, en un deseo por tratar de democratizar las instituciones comunistas chinas. Los jóvenes estudiantes, como los jóvenes de los años 60 acá en Europa y en América Latina, no buscaban levantar en armas a la sociedad, como se ha pensado, ¿no? Que los jóvenes están incitando, ¿no? A derrocar los sistemas políticos de forma violenta. No, no. Son jóvenes reformistas, son jóvenes que están deseosos de que en China también se pueda respirar esa libertad que ellos consideran que no está existiendo, ¿no? Eh, el poder participar en la toma de decisiones, ¿no? En sus espacios educativos también es algo que ellos están pidiendo, ¿no? Y por supuesto que también critican al Estado comunista, critican la cerrazón, la intolerancia, ¿no? La persecución a quienes no opinen igual que el sistema político. Y por desgracia en China, a pesar de que las cosas parecían que estaban empezando a verse
como una posible transformación, ¿sí? A caer en esta cascada de transformaciones que se habían visto en Europa del Este, pues resulta que en China la libertad también va a tener que esperar su oportunidad para otro momento, ¿no? Porque aquí las clases medias, protagonizadas por los estudiantes, los maestros, los intelectuales, van a ser perseguidos, van a ser vistos como disidentes e incluso van a tener que echarse mano de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? En estas imágenes, estas fotografías que les estoy compartiendo aquí en pantalla, que seguramente habrán visto en algún momento de sus vidas, ¿sí? De estos tanquetas recorriendo la Plaza Roja de Pekín, ¿no? De Beijing, algo así como la que en los años 60 se vio acá en México, en 68, ¿no? Los tanques del ejército mexicano recorriendo el Zócalo capitalino, si se acuerdan de esas escenas. Bueno, pues en Pekín, en Beijing, en ese año histórico de 1989 también pasó lo mismo, ¿no? Y los jóvenes, por supuesto, sin amedrentarse, ¿verdad? Sin verse atemorizados por las Fuerzas Armadas, buscando, ¿no? De alguna forma, incluso tratar de convencer con la palabra a las propias Fuerzas Armadas, a los soldados, de que les permitan emprender estas reformas que ellos están buscando, ¿no? Sin llegar al choque, sin llegar a la confrontación, ¿sí? Porque la mejor arma del estudiantado pues siempre ha sido el discurso, ¿no? La retórica, la palabra, y no otra. Finalmente el estudiante no tiene por qué estar pensando, ¿no? En tomar las armas y enfrentarse a catorrazos frente al aparato estatal, ¿no? Frente a las Fuerzas Armadas del Estado, en este caso el Estado chino. Desafortunadamente el gobierno comunista chino no permitió este proceso de democratización que estaban buscando los jóvenes estudiantes, el magisterio, los intelectuales chinos. Y bueno, esta fotografía que se convirtió también en un documento histórico, ¿no? Un sujeto se planta frente a los tanques chinos en su deseo por impedir el avance, ¿sí? Y bueno, aunque el asunto no terminó en tragedia porque apareció después, según se supo, otro joven que empujó al manifestante que se estaba plantando ahí, y bueno, esto impidió que terminara mal, ¿no? Sin embargo, sabemos que el desenlace de esta historia no fue el que uno deseara, anhelara. Fueron detenidos muchos jóvenes, fueron encarcelados, ¿sí? Incluso desaparecidos. Eh, Sabemos que eh, esa generación de jóvenes en China pues tuvo que esperar muchos años, si no encarcelados, decía, desaparecidos, a que las cosas pudieran cambiar en China. Hasta ahorita no ha habido un resurgimiento de ese espíritu reformista que se desea que haya en China, ¿sí? Y bueno, ese es otro escenario donde los jóvenes estudiantes también participaron. Y nuevamente, volviendo acá a América Latina, ¿sí? Las manifestaciones de protesta popular, social, en Argentina, conocidas como las puebleadas, volvieron a ser acto de presencia. Estas no solamente las protagonizaron estudiantes, sino que aquí también participaron los sectores populares, ¿no? Las amas de casa incluso, la clase obrera, ¿sí? Los sectores de clase media, sobre todo en un momento en el que las cosas a nivel mundial están tomando otro rumbo. Ya no existe la Guerra Fría, o está por acabar prácticamente con la caída la desintegración de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? La desintegración de la URSS en 1991. Esas veintitantas repúblicas se independizaron, ¿no? Se convirtieron en la comunidad de estados independientes, que después van a seguir su rumbo cada una, ¿verdad? Entre ellas Rusia y todas las que formaron ese gigante comunista, ¿no? Eh, Bielorrusia, Uzbekistán, Kazajistán, Letonia, Estonia, Lituania, todo ese enjambre de repúblicas socialistas se separaron y cada una siguió su rumbo. Bueno, pues en ese contexto, acá en América Latina,
como en gran parte del mundo, se está manifestando un nuevo modelo económico que todos conocemos y que llevamos todavía en la práctica hoy en día, que es el modelo económico neoliberal, ¿sí? Este modelo privatizador, este modelo que anuncia que la riqueza fue mal administrada por el Estado interventor, ese Estado benefactor que tuvo éxito en los años 30, 40, 50, pero que para los años 80 y 90 ya resultaba obsoleto. Había quedado demostrado que esos estados se habían corrompido, habían mal administrado las riquezas de las sociedades y había que dejarles a los empresarios, a la iniciativa privada, que nos enseñaran cómo administrar la riqueza. Y eso, por supuesto, va a generar protestas, va a generar oposiciones, va a generar críticas, sobre todo entre los sectores populares y los sectores de clase media, ¿sí? En el caso de países como los de América Latina, Argentina, Chile y después México, sin duda, hay un esfuerzo por tratar de que lo que se conocía como un derecho constitucional ahora se convirtiera en un servicio. Y eso significaba que la salud, la vivienda, en este caso la educación, costaran una cuota. Si la gente necesitaba esos servicios, pues los tendría que pagar. Ya no tendría el Estado, ya no se encargaría el Estado de subsidiar, ¿no? De otorgar esos derechos, sino que ahora, como se convertían en servicios, pues los tenían que pagar. Y esto generó, por supuesto, una ola de protestas, ¿sí? En Argentina, en Chile, como fue el caso de la se daba a los estudiantes en Chile por el uniforme que portaban, ¿sí? Por la forma de vestirse que tenían ellos, ¿no? Como si fueran los colores de un pingüino. Y de ahí que se le diera el nombre a este movimiento estudiantil chileno, que estaba en contra de que la educación se privatizara. En el fondo no es otra, sino la negativa a que lo que antes era un derecho se convierta ahora en un servicio. ¿Por qué? Pues porque significa que los sectores populares, los sectores de escasos recursos ya no van a tener acceso a la educación. Y esto, por supuesto, resulta una enorme injusticia que moviliza a la población estudiantil, ¿sí? En contra de esta política privatizadora del neoliberalismo en Chile, ¿no? Y bueno, esto no va a ser exclusivo solo de esta nación andina, ¿no? De esta nación sudamericana. Después vamos a ver cómo en México va a suceder lo propio, ¿no? En los años 80, en 1986, 87, y luego en el año 99, 2000, donde la UNAM protagonizó una de las huelgas más largas, donde el estudiantado se negó a eso, ¿no? A que se privatizara la educación gratuita, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ver el próximo año con más profundidad en Historia de México. Trasladémonos ahora ya a punto de terminar para proceder a las reflexiones y a sus meditaciones al respecto. Nos trasladamos ahora al cercano oriente, ¿sí? Y al norte de África, ¿sí? A esta región conocida como el Magreb, ¿sí? Geográficamente, geoculturalmente hablando, ¿verdad? Porque no solamente una zona geográfica, también es una zona cultural, social. Cuando hablamos del Magreb, nos referimos a lo que son los países de Marruecos, los que se encuentran en la zona del Sahara o Sahara Occidental, Argelia, Mauritania, Túnez, Libia, ¿sí? Van a ser el escenario para que ahí surja lo que se llamó en su momento la primavera árabe, ¿sí? Una especie de amanecer reformista en una parte del planeta donde al parecer los grandes cambios, las grandes transformaciones tardaban en aparecer, si no es que nunca llegaban. Y curiosamente aquí la van a protagonizar esta primavera, esta efervescencia reformista, los jóvenes, pero no solamente van a ser jóvenes estudiantes,
sino también jóvenes de otros sectores populares. La primera señal de que algo está pasando en esa parte del mundo, ¿sí? Del cercano oriente y norte de África, es un suceso trágico que tuvo lugar en Túnez en 2011, que fue la autoinmolación, el sacrificio de un trabajador, ¿cómo llamarlo? Un vendedor ambulante sería el nombre de este personaje, Mohamed Bouazi, no sé cómo se pronuncia en árabe, quien va a prenderse fuego, ¿sí? Se va a dar a la tarea en un acto de protesta, de queja, pero también de desesperación, porque la situación económica en su país, para los sectores populares a los que él pertenece, pues es insostenible. Y en un acto, repito, de dramatismo, de patetismo, ¿no? Exacto, es un vendedor ambulante tunecino, porque al parecer las autoridades, la policía, le confisca sus productos, sus mercancías, porque él vendía frutas, ¿sí? Y pues como está prohibida la venta de productos de forma ambulante, ¿sí? De forma ilegal, el joven pues dice, ¿ahora de qué me voy a mantener, a sostener? ¿De qué voy a mantener a mi familia, ¿no? Si ya me quitaron mi negocio. Y les digo, de una forma así muy, muy arrebatada, se prende fuego y pues la escena es, por supuesto, dramática. Trascendió en los medios de comunicación. Estamos en el año 2011. Recuerden que ya para esos momentos las redes sociales, ¿no? El Internet, la autopista de la información digital ya está pues empezando a ganar espacios, ¿no? En este ciberespacio, en este mundo de la virtualidad, y esto pues trasciende fronteras. Inmediatamente se tiene conocimiento de esta tragedia, ¿sí? Y bueno, después de Túnez va a haber, bueno, hay que decir que se va a desatar una ola de protestas, de quejas, ¿sí? Por esta tragedia que tiene lugar en Túnez. La población y sobre todo los sectores de clase media, que también la estaban pasando ya no muy bien económicamente hablando, ¿sí? En Túnez. Esto también se va a ver representado, se va a ver secundado en otros países donde también las cosas no están muy bien, que digamos, sobre todo porque estos países del norte de África vivieron, después de haberse separado e independizado de los imperios coloniales europeos durante muchos años. Recuerden que gran parte de África había sido colonizada desde los siglos XVI, XVII hasta nuestros días, bueno, hasta el siglo XX, mejor dicho, y con motivo de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos de Francia o Inglaterra dejaron a sus ex colonias que se separaran y que vivieran un proceso de liberación nacional, ¿no? Para convertirse en estados-nación independientes. Pero muchos de esos países van a terminar abrazados por las tendencias de gobiernos militarizados, ¿sí? De regímenes totalitarios. Algunos coquetearon con el comunismo, otros con las democracias, ¿sí? Pero lo cierto es que van a vivir bajo ambientes de autoritarismo, ¿no? No va a haber libertades, derechos humanos, garantías, ¿sí? Y aunque tenían, por supuesto, algunas de esas naciones, perdón, reservas naturales con las que van a negociar la posibilidad de importar esa tecnología con la que no cuentan para poderla inyectar a sus economías. En el fondo no dejan de ser regímenes políticamente dictatoriales, ¿no? Represores de cualquier oposición. Y
para estos años del tercer milenio que llevamos, las cosas ya no están tan bien en esas naciones. Hay una ola de protestas, de quejas, de oposición hacia gobiernos personalistas, ¿sí? Gobiernos regidos por estas figuras autoritarias, ¿no? Que no son sino dictadores, ¿no? Que se han dado una vida de lujos, de excentricidades incluso, ¿verdad? ¿A costa de qué? Pues a costa de la ausencia de derechos, ¿no? Y bueno, en esta caricatura que también se hizo muy famosa porque los jefes de Estado de estos países de los que estamos hablando, ¿no? Del Medio Oriente y Norte de África, van a ser eh, sacudidos por esta ola de manifestaciones, de protesta, ¿sí? Por esta efervescencia social eh, y cultural que se está dando contra ellos. Gracias a qué? Gracias a esto que los jóvenes van a aprovechar muy bien en cada uno de estos países, ¿sí? Desde Libia, pasando por Túnez, Marruecos, Bahrein, Yemen, en fin, ahorita les muestro en dónde va a haber una efervescencia de, de, de quejas, de críticas contra los gobiernos autoritarios, gracias a que las redes sociales, ¿sí? Van a servir de medio de comunicación, pero también un medio de socialización de las ideas que, según ellos, están tratando de ganar espacios, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de asociación, ¿sí? El enojo contra la represión, contra la brutalidad de la que son víctimas, y bueno, redes sociales como Facebook, que se está convirtiendo en un espacio de críticas, van a ser utilizados por los jóvenes, sobre todo las juventudes del mundo árabe, ¿no? Los estudiantes van a tener ahí un papel importante, pero no fueron los únicos, ¿sí? También va a haber otros participantes de esta llamada primavera árabe dentro de los sectores de clase media, ¿sí? De los sectores populares, ajá, principalmente. Entonces vean eh, los espacios geopolíticos que abarcaron esta oleada de reformas, de movimientos reformistas, ¿no? O como les llamaron en su momento, esta revolución árabe que se estaba dando y que contribuyó a la caída de los regímenes dictatoriales, de las dictaduras que se habían empotrado en el poder desde que se separaron siendo colonias de los europeos. Estamos hablando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta los inicios del tercer milenio, ¿no? En este año del 2011, 2012, ¿sí? Y bueno, esto fue algo contra lo que no estaban preparados estos gobiernos, ¿no? El ver cómo el uso de los medios de comunicación digital, electrónicos, se convirtieron en un arma de protesta social para las juventudes, fue algo que pues los desarmó prácticamente y contribuyó a que en cada uno de estos países hubiera una ola de protestas, pero al mismo tiempo de transformaciones, de cambios de gobierno, algunos de manera pacífica, pero otros sí de plano cayeron en la violencia, ¿no? Se dieron golpes de Estado, incluso ejecuciones de los dignatarios, de los dirigentes de estos países que gobernaban, terminaron trágicamente, como el caso de el gobernador, el jefe de Estado libio, Muammar Gaddafi, ¿sí? Que se había convertido en pues prácticamente un amo y señor de ese país y que terminó derrocado e incluso ejecutado de una forma que no se esperaba a nadie, ¿no? Este personaje que está aquí caricaturizado era Muammar Gaddafi. Y luego Ben Ali de Túnez, Hosni Mubarak de Egipto, y así, de forma como si fuera un dominó, fueron cayendo estos gobiernos dictatoriales, ¿no? En algo que se veía como un proceso, les digo, de un amanecer, un nuevo amanecer para estos países del Medio Oriente y Norte de África, donde se instauraron posteriormente gobiernos democratizadores, donde se permitió ya una apertura de ideas, ¿verdad?
la posibilidad de que se ejercieran ciertos derechos, ¿sí? Parecía que las cosas ahí estaban dándole un giro muy radical a la forma como se venían gobernando, ejerciendo el poder en estos países, ¿no? Y bueno, estos son algunos de los representantes, ¿sí? Que fueron, les digo, sacudidos por esta oleada de manifestaciones de protesta. Y bueno, esta historia de los movimientos estudiantiles continúa, ¿sí? Es un proceso imparable, ¿sí? Donde, les digo, llama mucho la atención que el estudiantado, ¿sí? Asuma un papel ya de participación social y política mucho más amplio. Ya su queja ya no es solamente el derecho a la educación, sino que ya hay otros elementos que nutren, que alimentan su discurso. Y bueno, yo creo que el estudiantado ha sido fuente de inspiración para las expresiones artísticas, ¿sí? Una cantante de protesta de los años 70, ¿sí? Chilena, si mal no me equivoco, Violeta Parra, compuso e interpretó una canción en homenaje, ¿verdad?, a los estudiantes de cualquier época, ¿sí? No solamente de los años 60 y 70 en los que ella vivió, sino de todos los momentos, ¿verdad? Y bueno, pues esto sería lo referente a los movimientos estudiantiles. Cierro con estas últimas ideas, ¿sí? Que quisiera que las retomáramos junto con todo lo que hemos visto desde la semana pasada, en torno a lo que el estudiantado ha logrado, lo que ha caracterizado a sus manifestaciones, a sus luchas sociales, ¿sí? Como es el tema de la autonomía y que se democratice la política y la educación, ¿no? Que se permite el acceso de las personas a esto que consideran un derecho, que es el derecho a la educación, ¿sí? Pero una educación gratuita, ¿no? Y ahora, ¿por qué luchan los estudiantes de hoy en día? ¿Sí? Las recientes generaciones, ¿qué ha sucedido con ellas, no? ¿Qué es lo que les toca ahora pensar? ¿Qué les toca construir a partir de su realidad presente? Eso es algo que está ahí en la mesa de discusiones, ¿no? Y bueno, quisiera, aprovechando su presencia, que reflexionáramos, que analizáramos, luego de este largo recorrido, ¿cuáles consideran ustedes y por qué que vendrían a ser las fortalezas y las debilidades de los movimientos estudiantiles en general? ¿Cuáles creen ustedes y por qué que serían los pros y contras, las virtudes y defectos que los movimientos estudiantiles del mundo contemporáneo, en este recorrido que hemos hecho, han tenido desde su punto de vista, jóvenes? Bueno, a ver, vamos a empezar por acá, primero con Shawnee y luego seguimos con vos. Bueno, yo considero que pues una ventaja sería que pues se unieron para formar un bien en común, pero la desventaja es que muchos no lo aprecian y pues los agreden de una pues muy mala manera, los terminan perjudicando en lugar de ayudarlos. Y pues es lo que a veces sucede con algunos estudiantes de la UNAM, precisamente, que se unen para sacar a determinado maestro o algo así, y pues termina todo siendo un caos, porque no hay orden y pues no hay así como una persona que dirija todo eso, que dirija los acuerdos que se vayan a tomar. Entonces yo pienso que si se quieren unir necesitarían tener una estrategia o alguna organización mejor para que pues esa organización les dé unos buenos resultados. Y para todos, o sea, para todos los movimientos así, pues tener una mejor estrategia para que así se logre el objetivo. Claro. Recuerden sobre todo lo que vimos al inicio de este tema, en esas condiciones o características que debe tener todo movimiento social, según nos sugerían los sociólogos, que
que son efectivamente los puntos, las demandas, los objetivos que todo movimiento, en este caso estudiantil, debe tener muy bien definidos y muy bien claros. ¿Por qué es que vamos a manifestar nuestra voz? ¿Sí? Y a partir de ello, mantener una serie de estrategias, ¿sí? De formas de participación a través de las cuales se dé a conocer o se den a conocer esos objetivos, ¿no? Y pensar, por supuesto, en los imponderables que no van a faltar en todo movimiento social y sobre todo si es un movimiento estudiantil, ¿sí? Porque aunque se tenga una meta, un rumbo trazado, no faltan los imprevistos, ¿no? Que van a aparecer en el camino y que pueden llevar a que el movimiento no logre lo que busca, ¿sí? Cualquiera que sea el objetivo, ¿no? Los objetivos que se pretendan. Bueno, muy bien, Shawnee. Sí, Josué Alejandro, ¿qué nos dices tú? Pues pienso que una de las ventajas, en este caso, como usted ya había mencionado, era la forma en cómo se expresan, la forma en cómo podemos, bueno, los estudiantes pueden tener, bueno, los movimientos estudiantiles pueden tener esa habilidad, por así decirlo, para realizar una serie de estrategias para que las demás personas los puedan escuchar. En este caso, pues podrían difundirla por medio de, ahora sí que por medio de los medios de comunicación, pero sin embargo ahí es donde van las contras. Luego el gobierno no quiere cambios, le temen al cambio como todos, ¿no? Todos le tememos al cambio porque no sabemos qué tan bien resulte o qué tan mal pueda resultar. Entonces, pues el gobierno queriendo evitar eso, pues si se expresaran por medio de medios de comunicación, sería censurado simplemente, así de simple, ya que, pues como le digo, el gobierno no quiere que en general, ¿no? Todos le tememos al cambio. Entonces, pues pienso que esa sería una desventaja y, bueno, lo de la de los censurados es una desventaja. Y bueno, también quise agregar un comentario de que, pues me parece que en la parte de China, usted había dicho que querían que, ahí se me fue la palabra, de que fuera la educación no fuera para todos, sino que dieran cuota, por así decirlo, para la educación, ¿no? No es que no recuerdo si fue en China o fue en otra parte que usted dijo, en Argentina, la verdad no recuerdo. En Argentina, Chile y después México también. Ok. Ajá. Pero pues pienso que eso realmente no debería ser y la verdad no estoy muy consciente de esto, pero no sé si está en los derechos humanos tener una educación gratuita. Claro. Y pues esto realmente no debería de suceder. Bueno, la educación gratuita debería de suceder y no, pues, ahora sí que privatizarla, que se cobre por eso. Entonces, ya que todos tenemos derecho a poder expresarnos, poder tener una buena educación y pues a tener conocimiento. Muy bien, de acuerdo. Sí, Álvaro, ven, adelante. Buenos días, profesor. Buen día. Bueno, aquí mi reflexión que me deja es que algunas fortalezas de todos estos estudiantes que se animan a hacer un movimiento son que, pues hay veces logran ser escuchados y hay veces sí pueden llegar a un acuerdo. En cambio, bueno, algunas desventajas que ellos tienen es que muchas veces recurren ellos mismos a la violencia o empiezan a hacer este conflicto entre gobierno y estudiantes. Entonces considero que esas son algunas de las desventajas, siendo que pues los estudiantes son muy brillantes y como dice mi compañero Alejandro, ellos más que nada planean estrategias para hacer todo de una manera muy pacífica. Entonces, pues considero que no está mal llevar a cabo un movimiento estudiantil, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad y sobre todo no nada más ser un líder, sino varios para que puedan controlar a toda esta serie de alumnos. Claro. Sí, sin duda alguna, el hecho de que la manifestación o la protesta permita la participación de todos los involucrados, también conlleva el hecho de que
se tenga bien claro qué es lo que se pretende, ¿no? Y que no sea ese movimiento la simple excusa, ¿no? O el pretexto para encaminar el movimiento hacia otro rumbo que no es el que originalmente se planteaba, ¿no? O que incluso le resulte contraproducente por esta falta de conciencia, ¿no? De claridad en lo que se desea, y que lleva a que muchas veces, pues quienes participan no estén muy seguros de por qué se encuentran allí, ¿no? Como hemos llegado a verlo. Y eso, por supuesto, le resta, desvirtúa a la esencia del propio movimiento, ¿no? Que tiene otros objetivos y que implica, como bien lo dice su compañero, una enorme responsabilidad. Estar en un movimiento, participar en un movimiento social, cualquiera que sea, pero en este caso en particular de los estudiantes, lleva consigo una verdadera concientización, ¿no? Y estar muy claros de que si se va a participar en el movimiento, no se va a afectar al mismo, ¿verdad? No se le va a dañar, no se le va a desvirtuar, ¿no? Ni va a ser motivo de cualquier distractor, ¿no? O cualquier excusa, como ha llegado a suceder, ¿no? Precisamente por esta falta de compromiso verdadero. Y sí, en el momento en el que ya hacen acto de presencia en los, ¿cómo llamarles? Los excesos, ¿verdad? O se piensa como alternativa en la violencia, que no es en primera instancia lo que muchas veces buscan movimientos de esta naturaleza, pues es encontrar precisamente esa barrera, ¿no? Contra la que finalmente se van a terminar encontrando cuando hace acto de presencia la violencia, ¿no? Como lo comenta su compañero. Sí, Diego, adelante, Diego Gabriel. Sí, bueno, yo quería comentar se me volvieron las ideas. Sí. Sí, como muchas veces estos movimientos estudiantiles tienen buenas causas, pero muchas veces los propios manifestantes como que no tienen muy claras las peticiones o el motivo. O sea, y cuando les preguntas dicen cosas como muy vagas, sabes que estamos hartos de esta cosa o esto no se vale, pero ya cuando les preguntas más en concreto como que no te saben responder. Entonces yo creo que para hacer una manifestación, para hacer una queja o algo así, debes estar bien informado de lo que quieres, de por qué lo haces y cuáles son tus motivos, cuáles son tal vez algunas soluciones que propones. Claro. Y bueno, de hecho, hace poco mi mamá vio una película que habla un poco sobre esto, de cómo de un movimiento estudiantil, no me acuerdo bien dónde, un país de Latinoamérica, que matan a los líderes, o sea, las personas que inician este movimiento, los que llevan como, los que esparcen esa idea de queremos un cambio, queremos que las cosas mejoren, no queremos que esto se siga repitiendo, como muchas veces el propio gobierno los manda a matar. Y también muchas veces los jóvenes no buscan la agresión, o sea, buscan manifestaciones pacíficas, pero mandan grupos de choque o incitan a la violencia para responder, decir, ellos se pusieron violentos, yo tengo que responder, tengo que protegerme. Entonces, muchas veces hacen esto para evitar, pues ahora sí que la gente exprese lo que piensa, porque es un movimiento que va en contra de ellos. Efectivamente, sí, eso es parte de los imponderables, lo que decíamos, ¿no? Los imprevistos ante los cuales todo movimiento social se va a enfrentar. Y en el caso de los movimientos estudiantiles no es la excepción, ¿verdad? Dado que muchas de sus demandas van en función de cambiar las estructuras, ¿no? De transformar aquel sistema, ya sea educativo, ya sea político, ya sea económico, que no facilita la existencia del ser humano, o en este caso el desarrollo del estudiante, se va a encontrar tarde o temprano con esa oposición, con ese aparato político que va a recurrir a las estrategias que tiene
para contrarrestar a un movimiento que lo ve como una amenaza, ¿no? Y si es necesario recurrir, entre otras medidas, a la violencia, pues lo va a hacer, ¿verdad? Y sí, efectivamente, eso ha llegado a suceder, ¿no? Cuando hemos visto cómo a esos dirigentes, a esos líderes, ¿sí? Se les termina o cooptando, presionando, ¿sí? Convenciendo, ¿sí? De las maneras que sean, o de plano deteniendo, ¿no? Arrestando, si no es que desapareciendo. Y eso es lo que ha llevado a que también muchos movimientos opten por otras estrategias, que sean el no designar representantes fácilmente identificables, sino que ese liderazgo se vaya rotando en caso de que alguno de ellos fuese detenido. Y también estar conscientes de que pueden estar expuestos a la filtración, ¿sí? A la presencia de agentes extraños al movimiento y que buscan filtrarlo, ¿no? Para de esa manera prestarle fuerza, quitarle prestigio, ¿sí? Y desvirtuarlo, ¿no? Y mostrar ante la sociedad, ante la opinión pública, que ese movimiento no busca lo que en verdad pretende. Y ahí está la muestra, ¿no? De esos agentes extraños que lo que hacen es distraer la atención, ¿no? Y desprestigiar al movimiento, como también lo hemos llegado a ver varias veces, ¿verdad? Muy bien. Sí, Mar, por favor, Díaz. Sí, maestro, gracias. Pues una de las ventajas que yo le veo a los movimientos estudiantiles es que se le da la oportunidad a la sociedad de, pues, pensar de una forma más reformista, ¿no? Es decir, o bueno, revolucionaria, porque pues si los jóvenes nunca trataran de cambiar las cosas, así nos quedaríamos. Es decir, a veces como adultos o como personas mayores hemos crecido en forma conservadora y creo que los jóvenes pues nos dan la oportunidad de ver nuevas realidades y nuevos cambios que podrían darse en la sociedad. Esa es una de las principales ventajas que yo vería, además de que pienso que son, bueno, ellos pueden cuestionar más fácilmente una realidad que un adulto que ha vivido toda su vida en una misma situación. Y bueno, una de las desventajas, creo que mi compañero Alejandro comentó que sobre los medios de comunicación y redes sociales que utilizaron para pues difundir sus ideas. Una de las desventajas que yo vería es que pues cuando una información llega a las redes sociales es muy fácil distorsionarla. Entonces podría pues perderse el objetivo principal de un movimiento y eso pues no es el objetivo, ¿no? Por lo mismo que hay mucha desinformación y creo que pues puede ser una buena opción para llegar a más gente, pero sin que se salga de control la información verdadera, pues. Claro, efectivamente, sí, sin duda la frescura que tienen las ideas de una juventud que tiene este acceso a la educación le imprime a un movimiento, a todo movimiento, esa nueva mirada, ¿no? Esa nueva perspectiva de una realidad distinta a la que generaciones ya mayores pues la sienten muy lejana o quizá no la entienden o no la comprenden, ¿verdad? Eso sería, por supuesto, algo rescatable, como bien lo dice su compañera. Y por el otro, sin duda, las herramientas, estrategias o formas de actuar que permitan al movimiento expresar su pliego petitorio para darle ese nombre ya específico a esos objetivos, tiene también sus riesgos, ¿verdad? A propósito del uso o mal uso que se les pueda dar a esos medios de comunicación, hablando en el caso de los medios de comunicación electrónico, donde sin duda alguna, si bien es un espacio muy atractivo, ¿no? Y de una inmediatez que no tenían los medios de comunicación tradicionales, es algo, digamos, rescatable, ¿no? Atractivo, que esos espacios sean aprovechados por un movimiento social como el estudiantil, ¿no? Sin embargo, también corren el riesgo, como ya lo expone bien su compañera, de
de desvirtuarse, ¿no? El contenido de esa información por todo lo que involucra el que efectivamente lo que ahí circule no siempre es confiable, ¿no? O puede ser incluso manipulable lo que ahí aparezca, ¿sí? Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo cuando se manejan las redes sociales, que sin duda tienen un enorme protagonismo, pero también resultan ser adversas, ¿no? O contraproducentes, porque como es un espacio de participación de muchos agentes, ¿no? De muchos sujetos, también ahí pueden caerse en este tipo de riesgos, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Jesús Giovanni Briano. Buenos días. Bueno, pues algunas veces estos movimientos estudiantiles sí han tenido beneficios, ¿no? Como por ejemplo la obtención de una importancia en la sociedad, pero también ha habido movimientos estudiantiles que han tenido muchas desventajas, entre ellas que no se han escuchado. Es decir, que el gobierno los ignore y es ahí cuando ellos empiezan con la violencia, como lo veíamos en la clase anterior, que grafiteaban y rayaban los mobiliarios. Y otra desventaja sería que el gobierno tomara represalias, como lo es el caso de las matanzas. Claro, sí, por supuesto. Y más si hablamos de sistemas políticos donde la ausencia de derechos pues está a la orden del día, ¿verdad? Y eso permite que se cometan los abusos de poder en un contexto tan difícil como ese, ¿no? Por supuesto. Y aún en medio de sistemas supuestamente democráticos no faltan también los abusos de poder, ¿verdad? No es garantía tampoco de que bajo esos sistemas no haya algunos abusos, ¿no? De parte de las autoridades, ¿no? O de los agentes extraños que no faltan, ¿verdad? Y que se filtran, como decía yo, que se cuelan a un movimiento social como este, en aras de desvirtuarlo, de desprestigiarlo, ¿no? Y restarle poder, sin duda. Dulce Areli Espinosa. Sí, maestro, buenos días. Buen día. Creo, bueno, desde mi punto de vista, estos movimientos, la gente que se atreve a hacer esto, tiene mucho valor porque hay mucho riesgo en estos movimientos estudiantiles porque luego el gobierno pues empieza a tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y más si se empieza a usar la violencia, que de hecho yo pues no estoy de acuerdo con que se use la violencia porque como que altera todo. Claro. Y el gobierno luego incluso empieza a matar gente, empiezan a desaparecer gente. Y pues la verdad, como le decía, es mucho riesgo. Aparte de que, pues bueno, estos movimientos claro que sí forman parte importante de lo que es la sociedad, porque pues muchas veces sí generan cambios, ¿no? Y cambios importantes, no cualquier cambio. Y también, aunque sí da coraje, ¿no? Que luego muchos movimientos tienen buenas causas, pero no se escuchan. Y la gente los critica y el gobierno no los escucha, pero pues al fin y al cabo tienen una buena causa y pues sería algo que ayudaría mucho a nuestra sociedad. Por supuesto que los estudiantes, pues justo porque son estudiantes, ¿no? Porque tienen otra forma de ver las cosas. Mucha gente que no tiene acceso a la educación, que desgraciadamente pues crece ignorante, ¿no? Pues creen que está bien vivir con las injusticias que hay hoy en día, pero pues creo que la gente que tiene acceso a la educación, pues debemos aprender a ver las cosas de otra forma, ¿no? Exacto. Y aprender a ver lo que está bien y lo que está mal, porque mucha gente no ha tenido esa oportunidad, pero pues nosotros sí. Y pues también hay que aprender a cómo saber alzar esos movimientos, ¿no? Y cómo saberlos llevar, sin violencia, sin agredir a gente que no tiene nada que ver, y pues de buena forma y tratando de hacer que se escuche, ¿no? De alzar la voz. Claro, sin duda, un movimiento social a veces resulta necesario que exista, ¿no? Ante la indisponibilidad a que la situación cambie, ante la cerrazón institucional, ¿no? Que muchas veces es la que impide que se den estos cambios que requiere una sociedad. En muchas de las veces
son los movimientos sociales los que, como bien decía su compañera, presionan, ¿no? O contribuyen a que se dé ese cambio, pero siempre, por supuesto, invocando, apelando, sin duda alguna, a anteponer la diplomacia, ¿no? La comunicación, la negociación, aunque muchas veces parezca que se habla en el vacío, ¿no? O que no hay, que no resuenan, ¿no? De la otra parte, las ideas de ese movimiento, muchas veces sí es importante, ¿no? Tener muy bien claro qué es lo que se pretende y cómo es que se busca conseguirlo, ¿no? Y también estar, repito, conscientes de que en el camino, en la marcha, ¿no? En el derrotero que se siga, aparecerán infinidad de elementos, ¿no? Que ya sea que fortalezcan el movimiento, que lo nutran o que también busquen dañarlo, ¿no? O distraerlo hacia otros rumbos que no son los originales. Sí, Gabriela. Sí, profesor. Adelante. Bueno, algo que he notado mucho es que se comenta acerca de la violencia, de cómo se maneja la violencia en estas protestas, pero no creo que sea algo que hayamos vivido en este punto. O sea, a mí me parece muy interesante cómo se maneja la violencia porque realmente hay situaciones en las que es necesaria. Muchos no van a estar de acuerdo conmigo y van a terminar concluyendo que la violencia da más violencia, pero el ejemplo que más claro se me ocurre ahorita, no sé si recuerdan, no es estudiantil, pero en Colombia este año, que salieron a protestar por una reforma, protesta pacífica, y mataron a más de 46 personas, el gobierno. Entonces terminó en, obviamente, la gente protestando ya de forma violenta, y solo fue hasta que hubo una situación ya muy violenta que detuvieron estas acciones de parte del gobierno de estar, pues, literalmente asesinando gente. Claro. Entonces, siento que a menos de que lo vivas, no podrías entender por qué se lleva a cabo esa violencia. Y más en ciertas situaciones, por ejemplo, en todo esto estudiantil, pues no se me hace que sea muy sencillo realmente. Si nos podemos a checar tantito de lo que ha pasado, en la mayoría de veces terminan golpeados, desaparecidos, muertos. Entonces, se quiere aceptar o no se quiere aceptar, en muchas ocasiones esto de la violencia no es algo que se pueda tener tan bien medido. Por supuesto, sí. Desafortunadamente, ¿no? Muchos de los logros que se han alcanzado han tenido que cobrar las vidas, ¿no? De muchas personas. Sí, sin duda es algo que no desea nadie, ¿verdad? O por lo menos un movimiento social como este no lo pretende, no lo busca, sí, pero es algo que en varias de las veces va de la mano, ¿no? Como parte de esta presión a la que orilla un movimiento que encuentra una cerrazón, ¿no? Una intransigencia, una indisposición a que se dé ese cambio y hace acto de presencia este tipo de, no sé si llamarles, como les mencionan, ¿no? Que son efectos colaterales. Es el nombre este que se utiliza muchas veces, ¿no? Para tratar un poco de justificar algo que no era necesario, no se buscaba, pero que finalmente por ahí se hizo presente, ¿no? Sí, es polémico sin duda alguna, ¿no? Es algo que se presta al debate, el hecho de que si es necesaria la violencia o no es necesaria, ¿no? Y hasta qué punto sí es justificada y hasta qué punto no, por supuesto. Álvarez, Cisneros, sí. Diego Eduardo Álvarez, por favor. Sí. Claro. Sí, sabemos que
que el aparato de poder, ¿no? Que los grupos de poder, ¿no? El que sea, político, poder empresarial, poder mediático, aquellos sectores que tengan la posibilidad de echar mano de ciertas fuerzas o medios de presión, lo van a hacer. Y más si son grupos que están o que sirven a los intereses de las propias instituciones políticas o gubernamentales, ¿no? Gracias. Eso, por supuesto, es algo a lo que también debe estar, algo con lo que debe estar consciente todo movimiento social, ¿no? Que se va a enfrentar a una infinidad de obstáculos, de retos. No, está bien, así los voy a usar. Gracias. Porque, como sabemos, hay una resistencia al cambio, ¿no? Alguien de ustedes lo decía hace unos momentos, ¿no? Sí, efectivamente hay un deseo por que las cosas se transformen, que las cosas tomen otro rumbo, pero va a haber en ese proceso una negación, una resistencia que de veras se presenten otras alternativas. Y los medios de comunicación, sin duda, como bien lo señalan sus compañeros, forman parte de este escenario que pueden favorecer el cambio o pueden incluso evitarlo, ¿no? Como hemos llegado a ver muchas empresas, ¿no? Noticiosas o muchas agencias noticiosas que sirven a intereses específicos que colaboran ya sea en favor del movimiento social o están en su contra, ¿no? Y claro, es parte de todo este escenario y hacia el cual tienen que estar muy bien claros los participantes de ese movimiento. Es lo que yo les decía, ¿no? Involucrarse en un movimiento social, ser partícipes del mismo, no es solamente el ánimo, el deseo, ¿no? La voluntad, sino el saber bien por qué es que uno se va a comprometer a participar, ¿sí? Si de veras lo va a hacer, y si no, bueno, pues mantenerse al margen, pero si lo va uno a hacer es precisamente porque conoce los motivos, las razones, ¿no? Y además tiene los argumentos, tiene los elementos para defender su movimiento, ¿no? Para enriquecerlo, para fortalecerlo y también pues estar dispuestos a cumplir la meta hasta el final, a pesar de que, como ya bien lo exponía hace unos momentos uno de ustedes, se va uno a encontrar con piedras en el camino, ¿no? No es muchas de las veces el sendero, el camino que se recorre no es llano, sino que se van a enfrentar obstáculos, ¿no? Y resistencias, e incluso dentro del propio movimiento, que va a seguir una dinámica muy particular, donde no siempre va a ser todo a favor, sino que va a haber elementos en contra, y que son los que le dan sentido y originalidad a un movimiento, ¿no? Social, que en este caso sería un movimiento estudiantil. Bueno, unas intervenciones más para continuar con otro movimiento social del que sin duda alguna también tendremos mucho más que reflexionar. A ver, nuevamente Jesús, Giovanni y por último Josué Alejandro. Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera Díaz Llanes, lo que dijo, bueno, lo que comentó, y también puedo decir que las ventajas y desventajas dependen de la intensidad del movimiento estudiantil, ¿no? Y ya que a medida de que un problema sea más serio, pues su solución será más fuerte, y eso implicaría que haya más ventajas que inconvenientes. De acuerdo. Muy bien. Sí, Josué, adelante. Bueno, yo nada más quería comentar de que mi compañero Diego mencionó de los noticieros y todo eso, y pues realmente a veces, bueno, no a veces, muchas veces, las noticias que ahí nos dicen son falsas, realmente nada más son actuadas. De hecho, no sé si ha visto la película que se llama La Dictadura Perfecta, es de cómo funciona ahora sí que todo aquí en México, ¿no? Y literalmente pasan una escena en donde literalmente están grabando cómo dizque atraparon a unos
creo que traficantes y todo eso, pero realmente era como una película, lo estaban grabando como una simple película y nos lo hacían creer que era real. Entonces, pues realmente ahorita los medios de comunicación, como comentaban ya muchos de mis compañeros, tanto nos pueden ayudar como perjudicar en nuestro conocimiento. Efectivamente, sí, es precisamente ahí donde tenemos que aprovechar, ¿no? Es esa oportunidad que tiene el estudiante de ver la realidad con otros ojos, lo obliga también a ser cuidadoso en el manejo de la información, en el uso de la información que consulta y en lo confiable o no que suele ser esa información, precisamente porque es ahí donde entra el juicio, el criterio de quien consulta una fuente de información para saber qué hay de rescatable o no de esa información que está uno consultando, ¿no? Ahí es donde tiene que sacar todo su potencial el estudiante, que está obligado, ¿sí? a tener esa rigurosidad en cuanto a qué información es valiosa, qué información solo distorsiona, qué información sí nutre, sí enriquece mi opinión, y cuál no está haciendo sino un distractor, ¿no? O está manipulando o respondiendo a intereses totalmente diferentes. Sí, por eso es que les decía yo, formar parte de un movimiento social involucra de parte de quien está ahí una serie de compromisos, ¿no? Sí, de oportunidades, sin duda alguna, ¿sí? Porque el participar en un movimiento te hace ver la realidad de otra forma, ¿sí? No desde el escenario, desde las gradas, sino dentro de la arena misma, pero todo ello bajo un enorme grado de responsabilidad y de conciencia de lo que está uno haciendo y a lo que uno se va a enfrentar, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Bueno, por aquí leo algunos de los comentarios que estaban haciendo ustedes al respecto, un poco enriqueciendo lo que ya estaban ustedes señalando, ¿no? La idea de que bueno, sí, cuando se hablaba de los jóvenes estudiantes chinos, ¿no? Muy bien organizados, sí, efectivamente, algo que caracteriza un movimiento social es la organización, ¿sí? Para que surta efecto y tenga la notoriedad y el impacto que se pretende, pues es precisamente eso, ¿no? Qué tan organizados se encuentran. Y el asunto de un movimiento pacifista como estrategia de lucha social. Los de mayor poder no quieren un cambio porque perderían ellos esa condición de poder, ¿no? Ese dinero, por supuesto. Y estoy de acuerdo, a veces es necesaria la violencia, pero cuando no sea necesaria hay que evitarla para no alterar las cosas. Sí, el problema es que a veces sale del control, muchas de las veces sale del control del propio movimiento, el evitar o no la violencia, y es precisamente eso a lo que está expuesto, ¿no? Y muchas veces los manifestantes no empiezan la violencia, pero si los reprimen, van a responder, por supuesto. Solo crean más, más violencia. Y qué malos gobiernos, pues sí. Que también ahí cuenta mucho el grado de responsabilidad que tiene la ciudadanía para que existan gobiernos como los que ha habido. Sí, muchas veces la apatía, la indiferencia, ¿no? De parte de la ciudadanía, de parte del gobernado, de la opinión pública, contribuye a que haya ese tipo de gobiernos, ¿no? Porque no estamos ajenos, nadie, a que exista un gobierno de tales características, ¿no? Bueno, perfecto, sí. Los ejemplos que nos ponían de películas que
hacen esta revisión, ¿no? De cómo se comporta, cómo funciona un sistema político, un gobierno, ¿no? La dictadura perfecta, el infierno. Hay una que de veras pinta un panorama. Cuando yo la vi, me sacudió. El Nuevo Orden, no sé si ya la han visto. Sí, esta película que es un poco apocalíptica, catastrofista, pero que hace una representación de un ambiente de ingobernabilidad, ¿no? De caos, y donde están expuestas ahora sí que estas olas de violencia a propósito, ¿no? Estas fuerzas que ya resultan incontrolables y que contribuyen a que el orden establecido se trastoque, se altere y aparezca un nuevo orden. No sé si la han llegado a ver, se llama así el Nuevo Orden. Y es una representación ficticia, por supuesto. Ustedes deben saberlo, el cine, esta expresión artística, el llamado séptimo arte, es ficción. Y por ser ficción, pues se presta a hacer representaciones de la realidad que no muchas veces son reflejo de la misma, ¿sí? Y bueno, es un acercamiento muy fuerte, muy radical acerca de lo que sucede, ¿no? Cuando las fuerzas sociales, políticas, militares se desbordan, ¿no? Muy bien. Y por acá cuestiona y critica, Álvaro, pero queríamos AMLO, ¿no? Bueno, quisimos a Peña exactamente por ser guapo. Sí, el copete tricolor, ¿no? Parecemos borregos, dejándonos, pues efectivamente sí. Es ahí donde hay que precisamente aprovechar estas oportunidades de tener acceso a la educación, las que nos permitan, ¿no? Gracias a que vemos la realidad de otra forma, poder contribuir a que esa realidad sea diferente y siempre pensando, por supuesto, en que sea mejor, ¿no? Por supuesto, ese es uno de los principales retos. Muy bien, pues, solo para iniciar lo que ya abordaremos de una forma más profunda, el tema de otro movimiento social que sin duda forma parte de estas grandes participaciones colectivas, ¿no? De estas expresiones que aspiran a generar un nuevo mundo, una nueva realidad, ¿no? Con mayor justicia, con mayor respeto, ¿verdad? A la integridad, a la dignidad del ser humano. Es precisamente estos movimientos no quiero llamarles de reciente creación, porque tienen su historial, tienen sus antecedentes, ¿verdad? Y que gracias a ellos han logrado en el transcurso del tiempo contribuir, ¿no? a la construcción de una mejor sociedad, de una sociedad más justa y más igualitaria. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los movimientos de género y a los movimientos por la diversidad sexual, ¿no? En favor de la equidad, del respeto a la diversidad, ¿sí? Que será lo que veremos en la próxima ocasión, dado que el tiempo pues ya nos está ganando. Efectivamente, así son. Vamos a hablar de los movimientos de género y diversidad sexual, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Eso va a ser, por supuesto, en la próxima sesión que tengamos. Cuídense mucho, gracias por su asistencia, jóvenes, y no olviden ya registrarse para la vacunación, ¿sí? Que es una gran noticia en medio de toda esta situación tan adversa que estamos viviendo. Pues esto ya pinta un poco diferente las cosas, ¿no? Supongo y quiero pensar que ya se preregistraron, que ya tienen bien anotados sus datos para que cuando aparezcan las fechas, pues acudan a recibir ese antídoto llamado vacuna, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Perfecto, sí. Ya sé que esta situación nos agobia, ¿no? Y nos
nos apesadumbra, pero bueno, hay que tratar también de aprovechar las oportunidades y que esta situación ya de la pandemia empiece a controlarse, ¿verdad? Bueno, pues cuídense mucho, gracias nuevamente y nos estamos viendo la próxima. Gracias, profesora. Hasta Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, profe. Luego. Luego, profe, cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias igualmente. Adiós, adiós. Bueno, ha terminado. Gracias. Muy chido.